Bienvenidos family a un nuevo vídeo orquestado por el espíritu. En esta ocasión vamos a hablar de niveles de conciencia y concretamente vamos a hablar de los principales niveles de conciencia que te están manteniendo estancado, bloqueado y que están impidiendo que puedas expandirte como profesional, como experto, como emprendedor o que puedas expandirte en cualquier área de tu vida. Al final, lo único, y esto quiero que se te quede en la cabeza, ¿vale? Lo único que está dificultando que tú puedas vivir de tu pasión, que tú puedas generar ingresos, que atraigas a esa persona que te gustaría compartir el resto de tu vida. Lo único que te está impidiendo vivir esa experiencia es una energía negativa que estás arrastrando dentro de ti. Eso es lo único que te está impidiendo que tú puedas vivir esa realidad. O sea, toda resistencia que tú te encuentras en el mundo externo, todo conflicto que tú te encuentras o todo obstáculo, todo bloqueo, habla de una resistencia interna. Y las resistencias internas son simplemente energías negativas, densas, calibradas por debajo de 200 dentro del mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins, que si no conoces lo que es el mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins te lo recomiendo porque voy a profundizar en eso, pero todo lo que calibra por debajo de 200 dentro del mapa de la conciencia son los niveles de conciencia carentes de integridad que están repercutiendo en vivir una realidad próspera, vivir una vida armoniosa, ¿vale? Yo siempre digo que cada vez me esfuerzo menos, cada vez gano más y cada vez me expando más. Y simplemente es porque he comprendido que el único juego que hay que realizar es dejar ir la negatividad interna acumulada, los campos de energía negativos, para dar paso a campos de energía más positivos. No lo digo yo, lo dicen todas las enseñanzas, los libros sagrados, o sea, básicamente todos los que siguen una religión, todos los que siguen una filosofía espiritual, toda la espiritualidad se basa únicamente en que tú te comprometas con ciertos principios y ciertas prácticas para elevar tu nivel de conciencia. Punto. Entonces, el mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins, que muchos ya me seguís justamente porque comparto sus enseñanzas, es un mapa literalmente para que nosotros tengamos una guía y podamos saber en qué obstáculo estamos cayendo o en qué punto nos encontramos dentro del camino espiritual. O sea, es literalmente un mapa para la conciencia. La conciencia es lo que comúnmente también se llama alma. La conciencia a lo largo de la existencia, en distintos planos, en este mismo plano, va transitando distintos niveles de experiencia y de realidad, ¿vale? Esos niveles son vibraciones donde en cada una de las vibraciones se experimenta una realidad determinada. No es que no significa que mi realidad es la verdadera y la tuya no tiene existencia. No, es que tu realidad tiene existencia como consecuencia del nivel de conciencia en el que tú te encuentras. Es decir, yo no puedo negarle la realidad a una persona que vive en el miedo diciéndole que su miedo no es real. No, para esa persona sí es real, ¿vale? Entonces, al final los niveles de conciencia simplemente reflejan los niveles de realidad en el que cada uno está experimentando esta vida, ¿vale? Yo puedo estar en esta misma casa al lado de una persona que está calibrando en miedo y yo estoy calibrando en amor, me lo invento, ¿vale? Estamos viviendo dos realidades completamente distintas a pesar de estar en un mismo lugar. Y esto ocurre también, hay gente que está viviendo en Miami en una mansión y el que vive en la mansión puede estar calibrando en amor o en buena voluntad y otro que vive en una mansión puede estar en orgullo o en deseo. Y se está sintiendo mal, se está sintiendo con negatividad. Entonces, lo que tenemos que entender es que realmente lo único que importa y donde nosotros tendríamos que prestar atención la mayor parte de nuestro tiempo es en desprogramar y dejar ir los campos de energía negativos o los niveles de conciencia negativos por los que vamos cayendo en el día a día, porque todos caemos en niveles de conciencia carentes de integridad, ¿vale? O sea, no hay ningún santo aquí, ¿vale? Bueno, sí, alguno habrá. Un santo al final es una persona que está calibrando en amor incondicional y se mantiene de forma prevalente. Yo de momento no he conocido, o si he conocido a uno, o algún lama que también esté en amor incondicional. Pero bueno, los que estáis viendo este vídeo es porque estáis cayendo en conflictos. Y si estás cayendo en conflictos, no es algo malo, no es algo que estás haciendo mal, ¿vale? Esto es muy importante. Que tú tengas conflictos no significa que tú estás haciendo algo mal. Significa que hay niveles de conciencia que tienes que empezar a examinar. Para nosotros poder liberarnos de los niveles de conciencia negativos y de cualquier nivel de conciencia, tenemos que examinarlos, ¿vale? Una vida sin examinar no merece ser vivida. Eso lo decía
un filósofo, que al final no tiene sentido vivir esta experiencia carnal o vivir esta experiencia humana si no examinamos la propia vida. O sea, si estamos constantemente siendo muñecos inconscientes, cayendo en automatismos y moviéndonos por impulsos y sin ni siquiera ser conscientes de lo que está sucediendo, no tiene sentido vivirla, porque al final, para mí, y según la investigación de la conciencia, que calibra como verdad esta afirmación que te voy a decir, este mundo en el que nos encontramos es un purgatorio. Es una oportunidad para liberarnos del karma negativo y acumular karma positivo. Es una gran oportunidad. Buda decía que era muchísimo más rápido evolucionar en esta experiencia humana que evolucionar en otros planos. O sea, que tenemos una gran oportunidad. Y cuando nuestro único objetivo en esta realidad es evolucionar espiritualmente, cuando nos encontremos mal o cuando tengamos algún conflicto interno, no lo veremos como algo malo, lo veremos como una gran oportunidad de liberación. Así que, dicho esto, esta breve introducción, voy a compartiros lo que para mí son los 3 principales niveles de conciencia carentes de integridad, niveles de conciencia que calibran por debajo de 200, que te están llevando al obstáculo y que te están impidiendo expandirte como profesional como te gustaría, ¿vale? Como profesional o en cualquier área realmente. O sea, esto te va a servir tanto si tienes dificultades con tener dinero o con encontrar una relación de pareja, pero si eres emprendedor pues te va a servir más, porque desde que yo llevo emprendiendo, yo acompaño a emprendedores a liberarse de los bloqueos internos en la fase 2 de la Escuela de Rendirte al Éxito en el máster. Trabajamos mucho en la fase 1 del máster en la liberación de los bloqueos específicos a la hora de emprender, y yo he visto denominadores comunes en la gran mayoría de los emprendedores que suelen ser como las principales tendencias en las que cae el emprendedor, que ahora estoy pensando y en realidad no son 3, son 4, así que vamos a hablar de 4. Así funciona. Uno empieza el vídeo y no sabe cómo va a seguir el vídeo, ¿sabes? Empiezo diciendo que son 3 claves, pero igual son 4. Y realmente son todos los niveles de conciencia. Yo les llamo, hay un apartado en el máster que es un vídeo donde hablo de los 7 pecados del emprendedor. Y los 7 pecados son todos los niveles de conciencia negativos en los que cae el emprendedor y cómo opera el ego en cada uno de esos niveles y cómo trascender cada uno de esos niveles, ¿vale? Porque para mí es la base. Eso lo explico en la introducción. Que, por cierto, si te interesa más información sobre el máster, debajo en el link de la descripción tienes más información. Pero bueno, te voy a compartir 4 niveles de conciencia principales que tenemos que empezar a examinar y trascender para que nuestra vida empiece a despegar, para que empecemos a salir del estancamiento, del bucle, del bloqueo o de esas acciones que no están dándonos frutos, ¿vale? Porque si no estás recogiendo frutos en la materia, si no estás recogiendo ventas, dinero, relaciones sanas, si no estás recogiendo frutos, es porque lo que estás plantando no está siendo efectivo, ¿vale? O sea, estás haciendo una cosecha que no está siendo útil. Y si no está siendo útil es porque seguramente las acciones que estás tomando no las estás haciendo desde un nivel de conciencia óptimo, desde un nivel de conciencia elevado. Entonces tenemos que examinar, que es súper importante, examinar nuestra vida, cuál es esa tendencia, ese nivel de conciencia en el que estamos cayendo y cómo poder trascenderlo. El primer nivel que nos está bloqueando para poder expandirnos es la culpa. La culpa tanto consciente como la culpa inconsciente. O sea, todos y cada uno de nosotros arrastramos una culpa que nos pesa. O sea, literal, estamos arrastrando la cruz. Esa es la cruz que nosotros arrastramos, la culpa. En última instancia, y todos, no hay nadie que no tenga culpa, ¿vale? Esto es muy importante. Lo que pasa que hay gente que tiene más esa tendencia de sentirse indigno y otras que tienen menos esa tendencia. Pero todos y cada uno de nosotros, en lo más profundo de nosotros, en el alma, el dolor profundo que hay en el Hijo de Dios, es la culpa por creerse separado de Dios, ¿vale? Esta es la raíz, pero no vamos a profundizar en eso porque si no ya nos metemos en ya temas metafísicos más profundos. Pero bueno, para que entiendas, o sea, todos y cada uno de nosotros tenemos culpa y miedo, que es lo que arrastra el Hijo de Dios por haberse pensado separado de la eternidad y por creer que ha cometido un error. Y en última instancia nos sentimos culpables por pensar que hemos pecado y tenemos miedo de que Dios nos castigue. Eso es el dolor profundo, inconsciente, que todos tenemos. Quieras o no quieras, todos lo tenemos, ¿vale? Porque el dolor del Hijo de Dios es el dolor de todos nosotros, porque el Hijo de Dios somos todos nosotros, ¿vale? Pero solo hay un Hijo de Dios expresándose en distintos cuerpos. Pero bueno, entonces, todos arrastramos culpa, pero la culpa, a la hora de nosotros crear negocios o a la hora de expandirnos con las ventas, se ve reflejado en que se procrastina o
se hacen acciones en las que no nos sentimos productivos, nos culpamos por no estar haciendo las cosas que deberíamos hacer, nos culpamos por no estar haciéndolo como dicen que tenemos que hacerlo, ¿vale? Para que tú puedas detectar si tú estás cayendo en el nivel de la culpa, pregúntate si las acciones que tú estás tomando te llevan a la alegría o te llevan a la culpa. Yo, por ejemplo, en este último mes he caído un poco en esta tendencia de la culpa, ¿no? Porque era como se estaban resistiendo ciertas acciones y ciertos resultados y entonces ya me venía el ego espiritual diciendo, es que estás haciendo algo mal, ¿sabes? Me decía, estás haciendo algo mal. Hay unas acciones que no estás haciendo bien y tienes que cambiar. Claro, el ego siempre va a buscar cambiar la forma, va a buscar cambiar el mundo de la causalidad lineal. Si ve que no tiene resultados, va a decir, no, tienes que cambiar de acción. Y eso es una ilusión, no tienes que cambiar la acción, lo que tienes que cambiar es el estado de conciencia. Y entonces me sentía culpable porque creía que estaba haciendo algo mal en la forma. Pero lo que hay que entender es que en realidad la culpa no es de no estar haciendo algo bien. No es de no estar haciendo lo que tengo que hacer, no es por procrastinar. A mucha gente le pasa, ¿no? De que procrastina y se siente culpable. La culpa en realidad emerge espontáneamente y sucesivamente nosotros la proyectamos en esos lugares donde podamos proyectarla, ¿vale? O sea, no hay nada que esté causando la culpa ya estaba en ti, simplemente buscas las experiencias para reafirmar tu propia culpa. Si te sientes culpable porque no estás actuando como deberías, olvídate, no es porque no estás actuando, eso es simplemente una culpa que tú arrastras. Si te sientes culpable porque estás procrastinando, olvídate, no es porque procrastinas que te sientes culpable, la culpa ya estaba en ti y lo proyectas en la procrastinación. Si te sientes culpable porque no estás cumpliendo con los hábitos que deberías, no, tranquilo, no es por los hábitos, es una culpa que tú ya sostenías y que simplemente la proyectas en los hábitos. No hay nada externo a nosotros que cause algo dentro de nosotros, pero el mundo externo nos refleja el estado en el que nos encontramos. Cuando nosotros estamos desde la culpa, no solo nos sentimos culpables, sino que nos sentimos indignos de tener resultados. Porque claro, si yo siento que soy culpable porque no estoy cumpliendo con los hábitos, porque no estoy cumpliendo con hacer ciertas acciones, porque estoy procrastinando, esa culpa me va a llevar al no merecimiento. ¿Vale? Toda persona que se siente no merecedora y que se siente indigna de recibir resultados es porque está sosteniendo culpa consciente o inconscientemente. Entonces, para nosotros poder trascender la culpa, tenemos que estar trabajándonos continuamente desde la compasión, ¿vale? O sea, tenemos que soltar, primero tenemos que dejar de darle valor a la culpa no tiene ningún tipo de valor, ¿vale? O sea, quítate la cabeza de que la culpa te beneficia en algo, porque inconscientemente, y te lo voy a decir así de claro, inconscientemente pensamos que si nos sentimos culpables, nos vamos a liberar del pecado. Te estoy diciendo inconscientemente. Es como, esto lo decía David Hawkins, la culpa es el intento que hace el ego para buscar su salvación. O sea, que cuando nos sentimos culpables, de alguna manera es la manera que tenemos de castigarnos para remediar el pecado. Bueno, ya me culpo, no me castigues, ¿vale? En última instancia es eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de juzgarnos por lo que hemos hecho o por lo que deberíamos haber hecho. Normalmente la culpa suele venir por hipótesis del pasado. Hipótesis del pasado. Una hipótesis es algo que podría haber sucedido, pero que no sabes si podría haber sucedido o no, ¿vale? Por ejemplo, cuando dices, no, es que debería haberme despertado más temprano. El debería, el tendría, y si lo hubiese, tendría que haberlo hecho. Bueno, todos los debería, los hubiese, los tal, todo lo que te lleve a lo que tendrías que haber hecho es ficticio, es falso, ¿vale? Cada vez que tú te pilles con alguna hipótesis, descártalo, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es no juzgarnos por los errores del pasado, ¿vale? No tenemos que juzgarnos por no despertarnos temprano. Esa no es la manera de evolucionar espiritualmente o de mejorar. No es la manera de mejorar. Culparnos no nos ayuda a mejorar, ¿vale? Porque a veces hay un posicionamiento de que si nos culpamos, entonces luego vamos a mejorar. Y no, todo lo contrario. No te ayuda a mejorar. Lo que hace es tumbarte más, ¿vale? Y debilitarte más. Entonces la culpa no te ayuda a mejorar. No es juzgarte por tus errores del pasado lo que te va a liberar, ¿vale? Ni lo que te va a ayudar a mejorar. Lo que tienes que hacer es aprender de eso que has hecho que quieres cambiar, ¿vale? No te sientas culpable, simplemente reconoce el error,
y toma una nueva decisión ahora. Decide cambiar ahora. Y eso lo decía David. La manera de perdonarnos no es culpándonos por lo que deberíamos haber hecho, es cambiando ahora. Esa es la mejor manera de evolucionar. No te culpes por las cosas del pasado porque eso ya está hecho, ¿sabes? O sea, olvídate, suelta la culpa no te beneficia en nada. Decide cambiar ahora. Puedes empezar de cero ahora, siempre podemos empezar de cero. ¿Vale? Esto es algo que quiero que se te meta en la cabeza. Aunque hayas fallado todos estos años, te hayas tenido malos hábitos, hayas procrastinado, aunque tú hayas fallado en todo eso, puedes empezar de nuevo ahora. Estás perdonado, empiezas de cero, puedes empezar de cero, suelta la culpa, no te beneficia en nada, ¿vale? Porque si sostenemos mucho tiempo la culpa nos vamos a sentir indignos y no merecedores. Bueno, vamos a pasar al siguiente nivel de conciencia negativo. Bueno, para que resumirlo, la culpa no nos beneficia en nada, ¿vale? Pensamos que es la manera de mejorarnos, pero en realidad es la manera de debilitarnos más. La manera de trascender la culpa es perdonándonos por los errores del pasado y decidiendo cambiar ahora en el momento presente, pero sin juzgarme, ¿sabes? O sea, desde la aceptación incondicional de quién soy ahora, decido cambiar, no te culpes. Siguiente, quiero ir por orden, el nivel del miedo. El nivel del miedo es otro de los niveles que la gran mayoría de los emprendedores que me he encontrado se encuentran y que los mantienen estancados durante años, pero años. O sea, no sabes cuántos emprendedores he visto que están bloqueados y paralizados absolutamente y no están tomando acción porque están cagados de miedo. ¿Y sabes qué pasa cuando no afrontas el miedo? Que el miedo se va haciendo más grande. Entonces llega un punto donde el miedo es tan grande y tan abrumador que ni siquiera hay energía como para que haya un movimiento, como para que haya una acción. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a que en la medida que surge el miedo es un aviso para nosotros poder atravesarlo. Además, David Hawkins decía que el nivel del miedo, la única manera de atravesarlo era soportando la incomodidad de las sensaciones del miedo. Porque en última instancia de lo que estamos huyendo es del propio miedo. O sea, no le tenemos miedo a los hechos. Tú no le tienes miedo a ponerte a grabar delante del móvil. Ese no es el miedo que tú tienes. El miedo que tienes es a las sensaciones que se te pueden despertar, ¿vale? O sea, que en última instancia, de lo que estás huyendo no es de la acción misma, sino de la sensación que se te puede despertar a través de esa acción. No tienes miedo a hablar en público, tienes miedo de las sensaciones que se te pueden despertar cuando te pones a hablar en público. Entonces, de lo que estamos huyendo, en última instancia, no es de la forma, no es de los hechos, no es de la acción, es de una sensación. Estás huyendo de tus propias sensaciones. Y la manera de empezar a liberar el miedo es atravesando el propio miedo. Es atravesando la incomodidad de sentir las sensaciones del miedo. Una sensación del miedo que es un revoltillo en el estómago, un nudo en la garganta. Bueno, ¿podrías sentir esa sensación? ¿Crees que te vas a morir o algo? O sea, imagínate que vas a hablar en público y empiezas a ponerte nervioso y tienes el revoltillo en el estómago, el corazón te palpita. Tranquilo, que no te vas a morir. ¿Podrías soportar la incomodidad de sentir esa sensación el tiempo que haga falta y atravesarla? Esa es la manera de atravesar el miedo. La manera de atravesar el miedo no es huyendo de él, es poniéndote enfrente de él. Como decía Buda, todo miedo es ilusión. Mira hacia adelante y no mires atrás. Mira hacia adelante y no mires atrás. Es el miedo, ponlo de frente, mira hacia adelante y no mires atrás. Esa es la manera de trascender el miedo, porque hay distintos niveles, así como, por ejemplo, la culpa. Lo que recomienda David en el nivel de la culpa es que nos perdonemos a nosotros mismos por los errores del pasado. Y la manera de perdonarnos, como he compartido muchas veces en este canal, es a través del espíritu. ¿Vale? A través de la voluntad espiritual le entregamos a Dios los juicios que tenemos sobre nosotros para que Dios recontextualice la mirada que tenemos hacia nosotros mismos y de esta forma nos liberamos de la culpa. Bueno, un tip más para el punto número 1. Pero el miedo se libera de una manera distinta y es soportando la incomodidad de las sensaciones. Es una sensación. O sea, mira qué absurdo. No estás huyendo de los hechos, no estás huyendo de las acciones. Todas las acciones que llevas procrastinando por miedo, en realidad no era por la acción, era por la incomodidad que tienes a sentir el miedo. ¡Ja! Fíjate, ¿eh? O sea, has estado huyendo todo este tiempo de una sensación corporal. Ahora mi pregunta es, piensa en alguna acción que te da miedo, en alguna acción que te produce incomodidad. Y yo te pregunto, ¿podrías tomar esa acción y sentir las sensaciones que se te despiertan en tu cuerpo y quedarte ahí, mantenerte ahí observando y permitiendo que florezca la negatividad que tenga que salir? No vas a morir, tú tranquilo que no vas a morir.
Esto fue algo que yo me di cuenta. Yo siempre os voy a compartir aquí mi experiencia. Yo me acuerdo que estaba viviendo una época de mucho conflicto porque tenía una paranoia en mi cabeza de... Bueno, alguna vez lo he compartido por aquí, tampoco quiero compartirlo mucho por si acaso, pero bueno, me acuerdo que tenía una paranoia con respecto a una deuda y tal, y tenía miedo de que me llegase una deuda o una multa de una cosa, ¿vale? Entonces me despertaba todos los días rayado, con miedo, con mucha incomodidad, con mucho miedo, con mucha inseguridad, del rollo, "Buah, a ver si me van a pillar", tal, averiguándome, reaccionando continuamente al miedo, hasta que llegó un punto donde estaba cansado de sentir miedo. Y dije, ya estoy cansado de sentir miedo, ¿qué pasa si me llega esta multa? Entonces me pregunté, bueno, ¿y qué pasa si llega la multa? No, pues que tendrás que volver a casa de tus padres, tendrás que buscar un trabajo, tendrás que reponer, bueno, tendrás que volver a doblar ropa en una tienda de ropa, porque estuve trabajando en una tienda de ropa, y claro, me venía todo eso, ¿sabes? Todos esos miedos. Y entonces llegué hasta el punto de decir, bueno, ¿podría aplicar la observación de las sensaciones reponiendo la ropa? Sí. Bueno, pues no hay ningún problema. Ahí me di cuenta, dije, ¿podría entregarme y rendirme a la experiencia de estar doblando ropa en un trabajo? ¿Me va a producir incomodidad? Sí. ¿Me va a producir malestar? Sí. ¿Pero puedo observar ese malestar y esa sensación? Sí. Ah, bueno, pues entonces tampoco es un gran problema. O sea, en realidad, lo que yo quería evitar a través de esa multa era volver a un trabajo que no me gustaba y sentir la incomodidad de estar en un sitio desagradable. Entonces, cuando yo tengo una herramienta que me permite trascender esa sensación desagradable, no hay ningún problema, porque era el único problema que había, el evitar esa sensación desagradable. Entonces, para superar el miedo y dejar ir el miedo, tienes que atravesar la incomodidad de sentir las sensaciones que te produce, el revoltillo en el estómago y tal, pero tienes que exponerte, ¿vale? Tienes que atravesar esa incomodidad, tienes que ponerte en esa situación incómoda y rendirte plenamente en esa experiencia. El siguiente nivel que nos obstaculiza, seguro que también caéis bastante, es el deseo. El deseo es un nivel de conciencia más elevado que el miedo, pero aún así nos impulsa, ¿vale? Muchas veces, es más, el otro día tuve una llamada con una persona, bueno, que tuve una llamada, y era una persona que estaba cayendo mucho en apatía. Y le dije, bro, márcate objetivos y apégate a los objetivos. Le dije eso. O sea, imagínate, todo lo contrario de lo que se supone que son las enseñanzas. Pero porque lo que es útil para un nivel lo deja de ser para otro nivel. Me explico. Para mí, el deseo o el apego puede llevarme al obstáculo y a la negatividad, ¿vale? Porque igual estoy en un nivel más elevado de buena voluntad o neutralidad y el deseo me lleva a un nivel más bajo, por lo tanto no me está siendo útil y me está haciendo sufrir. Pero una persona que está en apatía está en un nivel muy denso, más bajo que el deseo. Y esa persona, para poder salir de ahí, va bien que tenga objetivos, va bien que tenga deseos, va bien que tenga apegos, para que pueda energizarse. Y cuando le deja de ser útil el deseo, lo tiene que soltar. Entonces, esto es para las personas que ya estáis en el deseo, ¿vale? Que ya estáis en esa energía de apego, ¿vale? Porque si tú estás en la apatía, el deseo te puede ser útil. Pero bueno, o si estás en la culpa, el deseo te puede ser útil. Pero bueno, el deseo es lo que nos lleva a apegarnos a los resultados. Y cuando nos apegamos a un resultado, acabamos sufriendo. Porque al final el sufrimiento viene de las resistencias que tenemos hacia la vida. David Hawkins decía, no existen los problemas, existe lo que quieres y lo que no quieres. Y cuando en la realidad externa está sucediendo eso que no quieres, ahí es cuando está el conflicto. Porque estás experimentando eso que no quieres. Imagínate, te has apegado al resultado de quiero ganar dinero con mi pasión, pero en tu realidad externa no estás viviendo de tu pasión. Hay un conflicto, porque estás viviendo eso que no quieres, porque tienes un deseo de lo que sí quieres. Entonces no es que exista ningún tipo de problema, simplemente existe lo que quieres y lo que no quieres. Y cuando en tu mundo externo está pasando lo que no quieres, porque tienes ese ideal de lo que sí quieres, lo pasas mal. Entonces digo, no soy válido, soy insuficiente, vaya mierda de vida, y tienes comida, tienes casa, tienes una relación de la hostia, vives de puta madre, pero como tú te estás fijando en eso que quieres y todavía no tienes, te sientes mal. Entonces nuestras acciones, cuando están impulsadas por el deseo, siempre se están haciendo desde una prisa, desde una exigencia. Y cuando estamos actuando con prisa y exigencia, estamos poniendo una resistencia constante para que el objetivo llegue a nuestra vida con facilidad. El otro día me hizo una pregunta Luis, que hicimos un rollo podcast,
Y me hizo una entrevista, Luis es un hermanito, que te recomiendo que me sigas en Instagram, en nachosala.b, porque ahí estoy documentando todo mi proceso y ahí vas a conocer a todos mis amigos de la isla de Gran Canaria, y Luis es uno de ellos. Y me dice, ¿cuál crees que es la clave para lograr los objetivos que te propones? Y le dije, mira, yo he probado de todo. Yo he probado apuntarme las metas todos los días, visualizarlas, mantener ese pensamiento en mi mente la mayor parte del tiempo. Yo he probado de todo. Y lo que más efectivo me ha dado, o sea, lo que más efectividad, no sé si está bien dicho, lo que más efectivo me ha resultado es soltar el apego al resultado, soltar el deseo de querer lograrlo. Cuando he soltado la necesidad de querer eso, ha sido cuando ha llegado. Y seguro que a ti te ha pasado 1000 veces, seguro. Cuando estás obsesionado con querer lograr, con querer conseguir, con querer ese coche, con querer vivir de tu pasión, tal, hasta que te cansas y dices, mira, ¿sabes qué? Me rindo. Y cuando te rindes, ¡pam!, es cuando empieza a llegar, ¿vale? Entonces, el deseo, en lugar de beneficiarnos, porque hay una creencia muy arraigada en el inconsciente colectivo, de pensar que el deseo nos beneficia para obtener un resultado. No, no nos beneficia, nos repercute. El deseo no es necesario para alcanzar objetivos. El deseo puede impulsarte en ciertos niveles, cuando estás en culpa, en apatía, en miedo, pero llega un punto donde tienes que soltar el deseo, porque está repercutiendo tu paz, te está quitando la paz, te está llevando a la resistencia constante, al conflicto constante. O sea, lo pasas mal con el deseo. Yo, por ejemplo, este mes he caído en apegos, ¿sabes? Y yo lo compartí en uno de los vídeos anteriores. Y al final tenemos que darnos cuenta de que siempre el apego no es a algo material, no es a conseguir más dinero, a vivir de tu pasión. Siempre el apego es a querer extraer un jugo emocional, ¿vale? Esto lo compartí en uno de los vídeos anteriores y yo me apegué al dinero, pero me di cuenta de que en realidad no era el dinero, porque yo tengo el dinero suficiente para vivir la vida que quiero, entonces no era ni siquiera para disfrutar el dinero y dije, ¿entonces para qué? Para ser mejor. O sea, en última instancia, quería extraer el jugo emocional de querer ser mejor. Ese era el apego. Y cuando renuncié al apego, entras en un estado de paz y de alegría. Y las acciones se dejan de hacer desde la obligación o desde la presión de tengo que hacer esto para algo y simplemente las haces por disfrute, como un juego. ¿Por qué hago esto? Nada, por disfrutar, ¿sabes? Desde el deseo vives la vida como una apuesta, donde te estás jugando la vida. No, esto tengo que hacerlo porque sí o sí, porque si no lo logro me voy a sentir como el culo. Cuando sueltas el deseo dices, bueno, esto lo hago porque me apetece, porque disfruto, porque me estoy jugando, porque la vida es un juego eterno sin ningún tipo de fin. Con el deseo vives con una apuesta constante, sin deseo vives desde el juego y desde el disfrute constante. Entonces, eso es el principal, también es uno de los principales que me he encontrado con muchos de los emprendedores y sin duda es de los principales y seguro que está resonando, ¿vale? Entonces, para trascender el deseo, para mí, como yo lo he ido haciendo, es a través de soltar el glamour de que estás proyectando sobre la materia, ¿vale? Porque al final la materia en sí mismo o eso que quieres lograr no es nada en sí, no tiene ningún significado, excepto el que tú le has dado. Entonces estás proyectando sobre un objeto un exceso de glamour, de prestigio, un exceso de valor sobre algo que no tiene ese valor intrínseco. Entonces tienes que empezar a soltar ese glamour que estás proyectando sobre eso y tienes que estar dispuesto a renunciar a querer obtener esa ganancia. También detecta cuál es la ganancia emocional que quieres extraer, cuál es el jugo. Muchas veces no es conducir un Rolls Royce, muchas veces es demostrarle al mundo que soy válido o demostrarle al mundo que soy el puto amo, ¿vale? Entonces, detecta cuál es el jugo emocional que quieres extraer y renuncia a eso. Y entonces encontrarás la paz y desde ahí vas a actuar plenamente. No es que te vas a quedar tumbado como un vegetal sin hacer nada, no, tú no te preocupes, que va a haber acción plena, pero desde el disfrute y sin ningún tipo de presión, ¿vale? Y pasamos al punto número 4, al nivel de conciencia número 4, que también es un obstáculo, que es el orgullo. El orgullo suele ser un nivel de conciencia donde nos creemos superiores a los demás, donde nos creemos mejores que los demás, donde estamos compitiendo continuamente. Y esto te lo vas a encontrar en redes sociales. Yo he caído en eso, ¿vale? Pero bueno, a día de hoy, si te fijas, hay muchos hombres que
quieren aparentar que son los putos amos, que son machos y tal, y están constantemente compitiendo, diciendo yo soy mejor que nadie, quiero demostrarle al mundo que soy un ganador, los demás son perdedores, y dices, uy, este mensaje, claro, te puede inspirar si estás en niveles de conciencia por debajo de 200, eso te saca, si estás en la apatía, estás en el miedo, estás en el deseo, pues quiero ser el mejor, bueno, te va de puta madre, pero ya cuando estamos en ciertos niveles ese mensaje deja de ser útil, deja de ser óptimo y entonces ya lo empezamos a descartar porque en lugar de beneficiarnos nos quita la paz, ¿vale? O sea, una persona no se da cuenta de que está sufriendo hasta que conoce un nivel de conciencia superior, ¿vale? Toda esta gente que tiene orgullo, que está operando desde el querer ser mejor que los demás y querer demostrar que es el puto amo y que no sé cuántos, están sufriendo, pero no se dan cuenta de que sufren, ¿vale? Entonces la competencia surge de una invalidación, o sea, en última instancia el orgullo es un globo que está hinchado, pero que en cualquier momento, a la mínima que le haces, lo pinchas, se deshincha completamente, ¿vale? Es como un exceso de valentía y de valor que proyecta sobre el mundo, esa es la máscara, pero en el fondo se sienten pequeños, limitados, diminutos, débiles, ¿vale? Esto me pasa a mí porque es una tendencia en la que yo caigo mucho, ¿no? En competir, en querer ser mejor que los demás, en tal. Es una tendencia que sobre todo tenemos mucho los hombres, y más los hombres que no hemos tenido una referencia masculina firme en casa o no hemos tenido un hombre que hemos admirado. Entonces estamos compitiendo contra nuestro padre continuamente y como no hemos tenido una referencia masculina que nos haya enseñado a ser hombres, nos sentimos inválidos como hombres y necesitamos demostrar que somos válidos y tal. Pero bueno, también le pasa a las mujeres, ¿vale? La gente que quiere demostrar constantemente lo válido que es, eso es el nivel del orgullo. Que está compitiendo, ese es el nivel del orgullo. ¿Y por qué es un obstáculo? Porque también te lleva a la presión constante en las acciones. Ya las acciones no las haces por disfrute, sino que las haces para demostrar tu valía. Entonces constantemente estás con la exigencia interna de tengo que hacer esto para demostrar esto. Y eso acaba agotando. No solo agota, sino que puedes conseguir resultados, pero desde el sacrificio, desde la lucha. Si te fijas, muchos de los mensajes de esta gente que está calibrando en el nivel del orgullo y son esos típicos de macho alfa y tal, compite, no sé cuántos, bueno, y que creen que son mejores que los demás, te van a hablar de que están luchando, de que están sufriendo, ¿vale? O sea, tú fíjate en su mensaje, tienes que luchar, tienes que sacrificarte. Fíjate que el mensaje de decir que tienes que luchar y sacrificarte solo viene del nivel del orgullo. Porque en realidad, esto lo decía David Hawkins, dice, si tú quieres lograr metas con facilidad, sin ningún tipo de esfuerzo, tienes que soltar el orgullo de presumir de tu sacrificio. O sea, fíjate la locura mental que tenemos a día de hoy en esta sociedad, que a día de hoy se presume del sobreesfuerzo, del sacrificio y de la lucha por lograr lo que se está logrando. La gente presume de lo mucho que ha trabajado, de lo mucho que se ha sacrificado, y eso es orgullo puro, ¿sabes? Entonces, claro, si tú quieres vivir una vida de lucha, de sacrificio, entonces sostén el nivel del orgullo. Pero si quieres vivir una vida donde es más armoniosa, donde las cosas suceden de manera natural, no hay ningún tipo de presión y las cosas llegan con facilidad, suelta ese orgullo. ¿Cómo se suelta el orgullo? Con su antídoto, que sería la gratitud y la humildad. La humildad. La humildad de decir, no tengo ni puta idea de nada. No tengo ni puta idea de nada, me las doy de que lo sé, porque además esos que están, la gente que está en el orgullo, yo lo conozco perfectamente porque es la tendencia en la que caigo. Muchas veces es esas personas que dicen, no, yo ya lo sé, y eso te impide crecer. ¿Sabes? Yo tenía la creencia de, no, yo ya sé, yo como leo a David Hawkins, yo ya sé. Y entonces estaba bloqueando el aprendizaje de otros mentores que estaban en un punto donde yo quería estar, ¿sabes? Y cuando solté el orgullo, cuando fui humilde y reconocí que todavía podía aprender de muchísima gente, independientemente de que no fuese David Hawkins, fue cuando empecé a despegar, ¿sabes? Entonces la humildad y la gratitud es lo que nos vuelven a bajar a tierra. Y no solo eso, sino también glorificar a Dios, honrar a Dios. Porque el que está en orgullo en realidad no honra a Dios, aunque lo verbalice de palabra, de no, todo es mérito de Dios, todo es gloria de Dios. No, en realidad el que está en orgullo se pone las medallitas. Yo he visto gente que admira a otra gente y lo idolatra, y ese mentor que está siendo idolatrado se pone la medalla, ¿sabes? De, sí, es que he sacado a mucha gente de la droga, tal, no sé qué. Y es como, madre mía, pero ¿cómo puede...? ¿Cómo? Bueno, es normal, o sea, es ignorancia, ¿vale? A veces yo también caigo en el juicio
y sin darme cuenta de que es justamente mi sombra esa la que tengo que perdonar. Así que os honro, os bendigo de todo corazón, ¿vale? Así que nada, family. Este era el vídeo, son los 4 niveles de conciencia que tienes que trascender: la culpa, el miedo, el deseo y el orgullo. Si quieres liberarte de los bloqueos internos que te están impidiendo expandirte como profesional, cerrar ventas, te gustaría seguir liberando la carga energética que te impide avanzar con tu emprendimiento, quieres también desarrollar la habilidad como terapeuta en desprogramación para ayudar a otros a sanar, quieres también crear una marca personal alineada a tu esencia para que la estrategia que utilices y las ofertas que utilices estén alineadas a tu ser, todo eso lo trabajamos en el máster en profundidad. Te dejo el link debajo. Así que, family, gracias por estar y nos vemos en el siguiente vídeo.